Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, según por dónde anden. Hoy nos encontramos en el cuarto episodio del podcast. Vamos a conversar un poco sobre pasado, presente y futuro de lo que es el trabajo remoto. Pero nada, hoy tenemos un invitado especial que antes Ana nos va a contar un poco de cómo llegamos a él, nos va a contar un poco de sus primeros pasos también en esto del teletrabajo. Así que bueno, Ana. Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Este, nosotros tenemos con nosotros a Néstor González, es mi tío, en el cual me proporcionó mis primeros pasos de trabajo a distancia allá en los inicios de los años 90, cuando yo también era nuevita en el área informática programando. Él estaba liderando una empresa en Buenos Aires y yo en Durazno, viviendo en Durazno, en la época en donde las comunicaciones eran por línea, por cablecito, y ahí Con mucho pasábamos ruido. la noche transfiriendo datos, archivos. Fue una etapa de muchos desafíos, tanto por el hecho de que la infraestructura que teníamos para trabajar de esta forma no era como la de hoy. Tenía muchos inconvenientes, la comunicación demoraba, te pasaba muchas horas, se cortaba, etcétera. Pero bueno, una etapa muy interesante que marcó un inicio en mí, trabajando de una forma distinta. Y bueno, Néstor, te damos la bienvenida. Contanos un poquito de vos y después seguimos charlando, ¿te parece? Ok, bueno, hola a todos, donde sea que estén y a la hora que estén. Muchas gracias por esta invitación. Me siento muy honrado de que me hayan invitado. No contaba con que me reconocieran, digamos, algún antecedente en el tema, pero sí lo tengo. Y voy a comenzar diciendo, hablando de talentos remotos del nombre. Y después voy a hablar de varias cosas, pero me encanta el nombre de talentos remotos. Me encanta. ¿Por qué? Porque es una realidad que trasciende a la tecnología. Talentos remotos significa que hay gente que tiene riqueza interior y que la puede brindar a la sociedad, a la humanidad, y que no está en el mismo lugar que uno. Por eso es remoto, digamos. Y la conjunción de esas dos palabras me parece fascinante. Felicito Ay, a... me encanta esa mirada, nunca lo habíamos visto desde ese lugar, como Me parte encanta. de la comunidad. Qué Sí, lindo. me encanta Muchas el nombre de gracias. talentos remotos. Sí, trasciende a la tecnología y a Internet. No tiene, yo diría, si uno lo mira fríamente, no tiene nada que ver con Internet. Tiene que ver con que hay gente remota que es talentosa y que está bueno conocerla y bueno, y después tratar de interactuar. Entonces, ya arrancamos con un nombre para mí muy bueno. Felicitaciones. Gracias. Em, Qué divino, muchas gracias. sí, y creo que tiene un nombre que además marketineramente tiene un gancho, después podemos hablar un poquito de eso. Pero antes de eso, eh, yo arranqué, digamos, en la parte informática hace muchísimos años, tantos que ni me acuerdo, décadas. Cuando en la informática no tenía PCs, no tenía internet, los modems esos que hacían... Eso fue mucho después. ¿Eh? ¿Se acuerdan los modems de 56 kilobits, que eran lo- los, Con los mucho ruidito. Imposible olvidar esos ruidos, tal cual. Pero vos decís bueno, que venís de antes de yo eso, vengo de antes, o sea que, es un sí, montón, ¿no? es un montón. Sí, yo arranqué estudiando en la Facultad de Ingeniería, en la vieja carrera de computación que había, después analista del sistema, y después me fui a estudiar por el mundo, y tuve la suerte de entrar a una empresa norteamericana de informática, y me seleccionaron para ocupar un cargo de instructor para Latinoamérica, junto con un chileño y un brasileño, mucho mayores que yo era un Benjamín, un pibe en aquella época, tendría, no sé, 20 y pocos años, y tuve la suerte de tener buenos tutores que me enseñaran, y eso me abrió mucho la cabeza, digamos. Estuve 3 años y algo arriba de un avión, prácticamente
arriba de un avión, literalmente. Viajaba de lunes a viernes, sábado y domingo me cambiaba de país y me cambiaba de ciudad, y estaba en otra ciudad, en otro país, de lunes a viernes, dando cursos de inmersión, y era instructor. Y entonces me iba a Estados Unidos y aprendí allá. Mi oficina, la casa matriz estaba en Estados Unidos, en Ohio, en Dayton, Ohio. Y ahí estudiaba y aprendía y después venía a Latinoamérica a enseñar y adaptar las políticas y las estrategias y los productos, qué sé yo, que todo lo que me enseñaban allá, veníamos a adaptarlo a las oficinas de Latinoamérica. Y estuve así literalmente arriba de un avión 3 años y algo. Y bueno, también fui a Hong Kong, a Alemania, que yo, a distintos lugares del mundo a estudiar. Y cuento esto, ¿saben por qué? Porque llené 3 pasaportes arriba de un avión, no sé cuántos viajes, 300 viajes, más de 300 viajes. Eso me abrió la cabeza. Yo digo, tuve una oportunidad en la vida, que la vida me la regaló, y que me abrió la cabeza. Y en ese momento había talentos remotos. De hecho, lo que pasa es que lo viajábamos. Yo iba a tomar un curso a Hong Kong, o a Canadá, o a Alemania, bueno, a Estados Unidos muchísimas veces, obviamente, pero a Latinoamérica también, a Buenos Aires, Colombia, México. Y en todos lados había talentos. Y en todos lados estaban remotos. Lo que pasa es que no había medio de comunicación como hay hoy. Y teníamos que viajar. Entonces, para podernos interactuar entre gente que tenía algún talento en algo, teníamos que movernos. Y hoteles, y pasajes, y tiempo perdido, y costosísimo el sistema. Yo nací en eso, digamos, muchos años de mi vida, unos cuantos, recorriendo el mundo arriba de un avión. Y digo, qué ventaja hoy, ¿no? Es decir, que aquel contraste que yo tengo de tener que estar en traveler's checks, teníamos plata en traveler's checks, digamos, hoy es una cosa que nadie sabe lo que es, digo, ¿no? Pero ya para no llevar dinero en efectivo, no había, las tarjetas de crédito no estaban con la evolución de hoy, entonces había papelitos firmados que eran unos cheques de viajero, entonces digo, el tema de los talentos remotos, en mi caso particular, yo lo viví desde una época donde había que moverse en el mundo para poder conocer otros talentos, ¿no? Y capaz que yo tenía el mío también, porque por algo era instructor, pero bueno, estabas focalizado en un tema, como cualquiera, ¿no? Y, y estaba buenísimo, pero era muy costoso, era muy lento, era dificultoso. De repente te agarraba una huelga de avión en Caracas, como me pasó, y te quedabas una noche durmiendo en un sillón en el aeropuerto porque no había forma de moverte y cosas por el estilo, ¿no? Y las tormentas se cerraban los aeropuertos. Y toda esa cantidad de dificultades físicas hoy no existen. Entonces, los que nacimos en ese mundo, digamos, de talentos remotos, pero físicos, de contactos físicos, hoy, esto que estamos haciendo ahora y que estamos todos acostumbrados a hacerlo todos los días, con cualquier parte del mundo, es brutal la diferencia, ¿no? Es brutal la ganancia que uno tiene en contraste con aquel origen, digamos, de que había que moverse en el mundo. Imagínense los costos que eran de pasajes, de hoteles, de comida, de qué sé yo, de todo un poco, ¿no? Bueno, o sea que digo, Es maravillosa igual la visión que traes, Néstor, del trabajo, del trabajo remoto como tal. Es maravillosa. Nunca me había puesto a pensar, capaz que les pasa lo mismo, pero a pensarlo desde ese lugar. O sea, existió siempre. Lo que pasa que ahora tenemos la fortuna de usar la tecnología en beneficio de esto. Es correcto, fantástico. correcto. Cosas ahí que decías, como para ir viendo que me encantó, es el tener buenos tutores, que eso me parece fantástico. Ujú, Siempre ujú. es Ah, importante sí, tener a alguien sí, de referente para seguir sí. aprendiendo. Me parece fantástico. En mi experiencia personal también siempre agradezco a mis tutores porque si no uno no crece como crece, en realidad es fantástico. Después cosas que me encantaron. Estudiar, viajar. Está bien, tuviste las oportunidades, pero las aprovechaste, que eso me parece fantástico. Aprovechar las oportunidades que te va dando todo esto Sí. para generar ese networking o esa comunicación con otras gentes y otras capacidades, ¿no? Y otros talentos, porque cada uno tiene el uno y poder volcarlo y crecerlo con lo otro. Entonces, nada, está buenísimo estudiar, viajar, sí, está bueno, tener oportunidades y saber aprovechar las oportunidades. Es como que rescato Ya eso. que decís eso de Todo divino lo aprovecharlas, que dijiste, pero también me quedé con eso así, de vos sabés aprovecharlas. que hay un componente más, la juventud, ¿no? Yo hoy que lo miro retrospectivamente, en aquel momento tenía 20 y pico de años y me pasaba de un avión Y el y, cuerpo te y aguantaba, decís vos. el cuerpo me aguantaba y la Porque cabeza no, me aguantaba, porque pero había que no hay estar de otra. repente switchando idiomas. Por ejemplo, de repente Sí. yo salía de Buenos Aires con más 25, 28 grados en verano
y me iba al hemisferio norte con menos 22 grados, había 40 y pico grados de diferencia en 12 horas de avión. Entonces, no solo el jet lag y todas esas cosas, el ciclo Eso se circadiano llama que uno... adaptabilidad. Pero imagínate, ¿no? Teníamos que... Yo me iba en Buenos Aires, me acuerdo haber comprado sobre todo en verano, y le pedí a la gente que, que fueran a los depósitos, porque nada, tenían el vidrio Claro, sobre todo en enero, ¿viste? claro, claro. Y si no me iba con sobre todo, del otro lado me moría de frío, había menos 20, qué sé yo, ¿no? Bueno, o sea que sí, pero el tema de los talentos remotos, yo digo, en mi caso particular, y por eso me encanta el nombre, tiene un origen en los talentos físicos. Y aprovechar las oportunidades, gracias que porque me diste un pie para una cosa muy importante en mi vida. Yo viajaba mucho solo y me moví muchos años, muchas horas, digamos, en los aeropuertos, en los hoteles, en los restaurantes, en las aulas de clase, tanto aprendiendo como enseñando, en fin, en conferencias, di conferencias también en muchos lugares. Pero siempre el tiempo que tenía de soledad lo volqué a escribir. Y escribí un libro, escribí dos libros, uno de telecomunicaciones y redes de teleprocesamiento de datos, que lo publiqué en el año 85, creo, en McGraw-Hill. Me costó muchísimo llegar a que me aceptaran en McGraw-Hill, porque un ilustre desconocido uruguayo de apellido González, te podés imaginar, en una de las librerías más grandes del mundo técnicas, como Prentice Hall, McGraw-Hill, Claro. tremendos empresas, digamos, de impresión brutalmente grandes y universales, y que me aceptaran, tuve que escribir un manuscrito, lo presenté, me lo corrigieron en Colombia, me lo corrigieron en Barcelona, porque lo mandaban a distintos lugares al manuscrito. Decía, este loco, ¿quién diablo es? Que está escribiendo un texto universitario sobre telecomunicaciones en el año 84, 85, 86. Me llevó unos 3 años escribirlo, y me llevó como un año que me lo Tremendo, aprobaran. Sí, dando tremendo. examen, ¿no? Por distintas partes del mundo, sin internet, obviamente, ¿no? Era todo en papeles. Claro. Sí, y, Todavía anda por ahí, ¿eh? Sí, sí, está está en algunas guardadito en la bibliotecas del Todavía mundo. anda por biblioteca. ahí. Sí, Acá sí en esta está, sí, sí biblioteca está. existe. Vamos a compartir link después Exacto, a donde sea que lo exacto. encuentren. Sí, Compartimos. pero imagínate que hace, no sé, 40 años, yo qué sé cuántos años hace eso, ¿no? Tremendo. Sí, pero era aprovechar el tiempo, porque yo tenía tiempo Claro. y estaba en la efervescencia intelectual, ¿no? De los años jóvenes y descubría el mundo y recorría el mundo y tomaba clases y qué sé yo, estaba una especie de droga intelectual, ¿no? Yo estaba como drogado en el sentido que quería más y más y más y más. Entonces se me ocurrió escribir un libro y se me ocurrió que fuera un libro, un texto universitario. Imagínate lo ambicioso que era. Yo creo que se me fue que hoy no lo haría porque hoy sería mucho más reflexivo. Y en aquel momento uno es joven y que se lleva el mundo por delante. Entonces, eso hice. Este, Tenés toda la bueno, experiencia para escribir tremendo libro del pasado, presente y futuro de sí, teletrabajo. Para los que se creen que o están todavía parados en que teletrabajamos por la pandemia y que eso es no, como de claro, moda y claro, no sé qué, ahí tenés un claro. montón para escribir, reflexivo también, Y si pero llevas, tenés Sí, un si llevas lo que montón. estás contando del esfuerzo que te implicaba viajar y todo, si lo vemos en lo chiquito, cuando vamos a la oficina, que teníamos que ir, dejar los nenes en un lugar o tomarnos un ómnibus, ir hasta la oficina, digamos, llevémoslo al día a día, digamos, del trabajo físico y el trabajo remoto, también implicaba esfuerzo. Ese claro, esfuerzo que tú estás contando desde el lado a nivel de países, nosotros si lo contamos a nivel de sí, oficina y de claro, la ciudad, de recorrer sí, la sí, ciudad para ir a trabajar, también es sí, un gran esfuerzo que hoy nos estamos acostumbrando a trabajar remoto y estamos muy cómodos. correcto. Miren, para cerrar el tema de los viajes, ¿no? Estuve 3 años y pico arriba de un avión, literalmente, porque ya les digo, eran como 20 países que yo tenía que recorrer entre lo que estudiaba y lo que enseñaba, y el régimen era muy exigente porque había mucho dinero en juego ahí, porque era todo muy costoso. Porque además, por ejemplo, yo iba a dar clase a un lugar, a alguna ciudad de algún país, iba gente de otros países. Entonces había que movilizar gente de otros países con hoteles, con pasajes, con viáticos, ¿no? Era muy costoso todo, realmente era muy, muy engorroso. Yo tengo 3 hijos varones. El tercer hijo, bien, nació el 30 de julio, eh, y yo tenía un curso en Panamá.
iba a dar yo a dar un curso en Panamá, donde iba gente de Centroamérica. Iban gente de distintos países de Centroamérica, incluso de Puerto Rico, bueno, en fin, ¿no? Que está un poquito más en el agua, digamos, que el resto de Centroamérica, ¿no? Y a la madre de mi hijo se le ocurre atrasarse en el cálculo de la fecha de nacimiento, y yo suspendo el curso. Tuve un gran problema con mis jefes en Estados Unidos, porque estaba todo armado, los hoteles, las aulas, las oficinas, era un movimiento de gente importante, todo muy costoso. Y yo le digo, yo no voy a dar, suspendan el curso porque yo quiero ver nacer a mi tercer hijo. Se me armó un lío bárbaro, casi me echan, qué sé yo. Yo dije, bueno, si me quieren echar, echan, pero para mí esto es importante. Al final no me echaron, corrieron la fecha, todo lo demás. Pero fíjese hasta dónde llega, hasta las emociones del nacimiento de un hijo, cuando el problema es no tener los medios de comunicación que tenemos hoy. Hoy no se tiene ningún problema. Podés estar en la sala de parto o en la sala de espera y estar Tal dando una cual, conferencia o asistiendo a una conferencia. Haciendo un vivo tal cual. en la Exacto, sala de exacto. espera. Exacto. Imagínense lo que era en ese momento tener que cancelar viajes y pasajes y cosas y cambiar fechas de todo, de hoteles, de todo, por la dificultad que había en juntar talentos, digamos, que tenían que moverse físicamente con una gran dificultad y un gran costo, ¿no? Bueno, después que pasó toda esa época de los viajes, yo me radiqué en Buenos Aires. Me ofrecieron radicarme en otras partes del mundo, entre ellos Estados Unidos, en ese momento. Después me ofrecieron radicarme en Chipre también, para encargarme del área de Medio Oriente, que no acepté. Pero cuando me radico en Buenos Aires, porque estaba acá cerquita, Buenos Aires es como estar en casa, digamos, para los uruguayos. Eh, bueno, yo empecé a trabajar en relación de dependencia, una empresa muy grande, argentina, en realidad es una multinacional, pero de origen argentino, que hasta el día de hoy está presente acá en Uruguay también, muy presente. Y yo salgo de la relación de dependencia y abro mi propia empresa en Argentina. Ahí está la historia que cuentan Ali al principio. Y yo tenía una oficina chica. Estaba en el centro en el microcentro de Buenos Aires. De hecho, cuando ocurre el atentado de la AMIA, nosotros estamos en la Tan oficina, cerca. vibró toda la oficina, en un edificio, estamos en el cuarto piso, que eso, vibró todo, nos pegamos un susto de novela, salimos todos Buenos Aires a las ventanas a ver qué pasaba, porque yo estaba, ponerle a 10, 12 cuadras del edificio de la AMIA que explotó. Eso fue un susto espantoso, y todo el mundo salió a la calle a ver qué pasaba, porque nadie sabía qué pasaba. Y yo estaba ahí, estaba a unas 10 cuadras, digamos, de ese evento en ese momento, con una oficina propia que era muy chica. ¿Por qué es importante el detalle? Porque, no me acuerdo, entrábamos, ponerle 12, 13 personas en la oficina, apretados, muy apretados. Entonces, a mí se me ocurrió, tenía gente de hardware y gente de software, que hacíamos desarrollos de equipos de hardware y software, y tratando de innovar, ¿no? Y se me ocurrió mandar un programador a la casa. Dijo un día, "Bueno, no tengo donde sentarte, andate para tu casa". Y era la época de los disquetes de 8 pulgadas y de 3.5 después, ¿no? O sea, habrán visto en algún museo eso. Este, No, No, no tanto, no tanto. Entonces, lo mandaba para la casa, que no cabía en la oficina, a que trabajara y viniera día por medio, cada 3 días venía, ¿no? O una vez por semana, depende de la asignación. Y venía con el trabajo hecho en un disquete, y bueno, ahí nos sentamos a discutir. Así que mi primera práctica de talento remoto como empresario fue realmente mandando gente a trabajar a la casa. Y el medio era el disquete, era lo que teníamos en ese momento. No había nacido el PC como concepto, el personal computer, digamos, como lo entendemos hoy, qué sé yo. Todavía era una fantasía, estaba naciendo, qué sé yo, ¿no? Claro, no andabas con Entonces, la computadora en la mochila como no, ni ahora. O sea, es soñar. como, no es que ni siquiera había un internet que te No, no, permitiera, sino no, que además no tenías la máquina para poder no, trabajar. no. Teníamos pocas PCs en la oficina, entonces grabábamos en disquete y se lo mandaban para la casa y él traía el disquete de la casa y lo cargábamos de nuevo y lo analizábamos. Pero ya el concepto de talento remoto estaba en práctica, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho el nombre, porque lo viví de distintas maneras, ya sea en los viajes, ya sea mandando gente a trabajar a la casa con disquete. Este, el concepto ya estaba vivo, digamos, ¿no? Después me ven, tenemos todavía algunos minutos, ¿verdad? O estamos por cortar el...
Tenemos todavía un ratito. Yo me radico en Punta del Este. Cuando me vuelvo a vivir a Uruguay, me radico en Punta del Este. Estaba cansado de la gran ciudad, ¿no? De la vida del microcentro de Buenos Aires. Que yo viajaba 3 horas por día en auto. Bueno, toda una locura. Que estuvo muy bueno en una época, pero bueno. Al final me cansé, me volví a vivir a Uruguay y elegí vivir en Punta del Este. Punta del Este es una ciudad preciosa, es una ciudad jardín, tiene mar, tiene qué sé yo, ¿no? Y en aquella época era mucho más vacía que hoy, digamos, con menos problemas de habitabilidad, porque había menos gente. Entonces, cuando me vuelvo a vivir a Uruguay, justo en ese momento, IBM de Uruguay, junto con otras organizaciones de acá, organizan una serie de conferencias muy importantes, trajeron gente muy importante de todas partes del mundo. Fue magnífico poder asistir, yo pude asistir, como oyente, por supuesto. Y uno de los ponentes fue Kenichi Mae, que es un pensador y un instructor de management, digamos, ¿no? Escribió muchos libros y era un conferencista famoso en aquel momento, que hablaba mucho del pensamiento estratégico. Y habló, entre otras cosas, de la telemedicina en Malasia, contando los primeros ejemplos de operaciones remotas con una tecnología muy precaria, pero se hacía ya telemedicina. Estoy hablando hace 30 y pico de años que yo me enteré asistiendo a esa conferencia y ya me choqueó la cabeza decir cómo están haciendo esto en Malasia, como uno diga, no, nosotros somos la clase media del mundo y los malayos eran los... No, estaban más avanzados que nosotros. Todo ese tema de los preconceptos culturales que tenemos a veces, bueno, y fue mi primer contacto, decir, vaya talento remoto, un médico cirujano en Malasia haciendo una operación a no sé cuántos miles de kilómetros de distancia, una tecnología muy precaria, y yo me enteré en una conferencia en Punta del Este, porque vivía ahí en ese momento, y gracias a que me invitaron gente de IBM, pude asistir. Entonces digo, cómo uno va viviendo cosas en la vida, digamos, que te van diciendo, no, los talentos remotos siempre existieron. El tema es, cómo los contactás y cómo le sacás provecho y eventualmente cómo generás networking, cómo generás una comunidad que se enriquezca toda, porque todos tenemos algo que aportar. Y ¿Cómo fueron seguramente evolucionando con todos el tenemos mucho que tiempo? aprender, claro. Exacto. Entonces, tuve la suerte de vivir cosas así, digo yo, de talentos remotos en distintas formas, ¿no? Con distintos formatos, con distintas experiencias, pero todas con un denominador común. Cuando estas conferencias que se hicieron en Punta del Este, que duraron unos 3 días, que yo, y vino gente muy famosa de todas partes del mundo, grandes gurús, digamos, de aquel momento, tenían que viajar a Uruguay, eran talentos remotos que venían acá a enseñarnos en vivo, los teníamos ahí cerca y conversábamos con ellos, y después en los coffee breaks, y en el almuerzo, y en la cena, que yo, en el happy hour, teníamos el contacto físico con gente de distintas partes del mundo, ingleses, indios, japoneses, como este que mencioné, en fin, gente de todas partes del mundo, norteamericanos, latinoamericanos también. Yo digo, el concepto de talento remoto, capaz que es tan viejo como la humanidad. El teorema de Pitágoras. ¿Quién no sabe el teorema de Pitágoras? ¿No? La suma al cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Bueno, y Pitágoras, estamos hablando de un talento muy remoto que nos llegó a todos hasta el día de hoy. Mucha El concepto de razón talento en ese remoto pensamiento tuyo. es magnífico el concepto. Es magnífico. Anda para atrás en lo que quieras y vas a tener talentos remotos en cualquier caso. Yo digo, entonces está muy bueno esto de la comunidad de talentos remotos y el nombre y el concepto, porque el concepto no es nuevo. Hoy tenemos otros medios, pero el concepto es muy viejo. Nos enteramos del teorema de Pitágoras, nadie conoció a Pitágoras, ¿sí? Y sin embargo todo lo aplicamos en el liceo, qué sé yo, ¿no? Entonces digo, está bueno profundizar en la importancia de tener acceso a los talentos remotos, cohabitar con ellos por el medio que sea. Hoy tenemos formas de cohabitar, entre comillas, muy buenas, gracias a Zoom y a todas estas cosas, ¿no? Que todos usamos todos los días. Pero digo, el concepto es muy viejo, es bíblico. ¿Eh? Sí. Entonces, Ay, genial. bueno, este tema de las experiencias que tuve la suerte de vivir, y no todas fueron buenas, también tuve mis golpes en la vida, que por suerte, ¿no? Porque cuando uno tiene algún porrazo, si te levantás, salís mucho mejor que como estabas antes.
Mira, Así. por acá les hago una invitación. Está súper lindo escucharte, Néstor. Me Ujú. encanta, estamos súper copadas. Vamos dejando por acá para respetar esto del tiempo y tal, pero bueno, seguimos conversando en el próximo episodio, ¿sí? Gracias. ¿Cómo no?